Buen día, Camaná. Buen día a todas las personas que nos siguen a través de la señal de la radio, aquí en Super Estéreo, en los 103.7 de la frecuencia modulada para nuestra hermosa provincia. En vivo y en directo vía Facebook para el Perú y el mundo, aprovechando siempre las posibilidades que nos da la señal de Facebook, para hacer llegar un saludo cordial, fraterno, a todos nuestros paisanos a lo largo y ancho de la patria y en todo el planeta, haciendo quedar muy en alto el nombre de su patria chica Camaná y nuestro amado Perú, por supuesto que sí. Agradecer a Dios la oportunidad de estar nuevamente juntos el día de hoy, pedir como siempre a la Virgencita nos cuide y proteja, interceda por nosotros ante Dios, nos procure seguridad y estabilidad, pero por sobre todas las cosas, paz en el Perú y en el mundo, que mucha falta hace. Hoy estamos jueves 11 de diciembre del 2025, jueves 11 de diciembre. La disculpa del caso, siempre hay algunos temas técnicos que solucionar que se presentan de manera inesperada. Es parte del vivo, ¿no? Es parte de salir en vivo, siempre estamos sujetos a este tipo de situaciones, pero ya está, superado el momento, compartimos nuevamente con ustedes el día de hoy, jueves 11 de diciembre del 2025, ¿no? El tiempo realmente está al galope, sobre todo en el proceso electoral, y que distrae la atención de otros temas importantes, Por ejemplo, yo estaba revisando las notas el día de hoy, que no se replican en muchos medios de comunicación, salvo en el canal del Estado. En los demás canales le dan así nomás una pasadita, como un titular y listo, cambian la página, no dan mayor cobertura a la nota, que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, ¿no? El Ejecutivo Nacional. El presidente Gerí, temprano por la mañana, se dio cita en un colegio en Lima, ¿no? Para impulsar el tema del amor a la patria por intermedio de los símbolos patrios, ¿no? Entonces, todo el alumnado en el patio de la escuela, izando el pabellón nacional, rindiendo los honores a la patria y cantando el himno nacional. Porque no se puede generar patriotismo si no se sabe de dónde viene, ¿no? De dónde viene el amor a la patria, por supuesto. Gerí está impulsando ello. No digo que eso sea lo que requiere simplemente el Perú para salir, pero si las nuevas generaciones, que van a ser los líderes de la sociedad en poco tiempo, no tienen ese amor a la patria, no profesan ese amor a la patria, y seguimos en esa muletilla absurda y retrógrada, que este país no sirve, que no sirve para nada, o sea, estás creciendo con un tremendo desapego histórico a uno de los países más ricos en la historia del continente, mucho más rico que Estados Unidos, cuidado, mucho más rico que Canadá. A la par, creo yo, México, ¿no? Con esa cultura azteca. Pero aquí tuvimos el imperio más grande del continente, más que los aztecas, por cierto, el imperio inca. De ahí descendemos nosotros. Esa es nuestra riqueza cultural. Y además, con la participación de uno de los imperios más grandes de Europa en aquel entonces, España. El España que le hizo frente a esta corriente ideológica teocrática musulmán, ¿sí? Que impulsaron por 8 siglos o que instalaron por 8 siglos los árabes musulmanes cuando tomaron dominación en España. 8 siglos, ¿eh? Después de 8 siglos fueron los católicos, representados por Isabel la Católica, que recuperaron no solo España, sino fueron el muro de contención para el resto del mundo por el lado de Occidente, ¿no? Para el continente americano. Parte de la historia. Y nos han vendido radicales a lo largo de este tiempo, sobre todo a nivel cultural en las escuelas, donde no se estudia correctamente la historia del Perú y la historia universal, que los malditos españoles, que los cerdos españoles, que un criador de chanchos vino a conquistar el continente americano, haciendo alusión a Francisco Pizarro. Y no se reconoce muchos temas históricos que deberían ser parte de la educación básica regular. Porque si el peruano sigue creciendo con odio a la conquista después de siglos, sin reconocer lo que significa inclusive la república después de la independencia, entonces estamos iniciando mal, pues, estamos partiendo mal. Y es por eso que tenemos candidatos, porque aquí vamos a hablar de política, pero la política está ligada directamente a la historia, directamente vinculada a la historia, porque las doctrinas son históricas, pues, ¿cierto? Los que generaron estas doctrinas, estas corrientes ideológicas, son parte de la historia. Así como la marxista, leninista, maoísta,
¿sí? También están las otras doctrinas libertarias de otros pensadores en economía, por ejemplo, como Adam Smith, ¿no? El padre de la economía, y que tenía que ver con esos proyectos de desarrollo de las colectividades sociales para alcanzar el bienestar. Tenemos que estudiarlo, pues, y no lo vamos a estudiar en la universidad, pues lo tenemos que estudiar en la educación básica regular, y ese debe ser el paquete vinculado en el curso de educación cívica, debe volver. Esta mezcla que han hecho, ¿no? Por sectores, ¿no? El área de sociales, el área de matemáticas, deben de individualizarse los cursos como lo hacíamos antaño nosotros. Esto es un fracaso. La educación, desde mi generación hasta lo que vemos hoy en día, es un fracaso. Es un fracaso. La educación básica regular no solo es un tema de conceptos, también es un tema de formación ciudadana. Y la única forma de lograr la formación ciudadana para los futuros ciudadanos, que son los escolares, está en los conceptos claros. En los conceptos claros. El ser humano, una de sus virtudes o defectos son sus ideas. Y las ideas pueden ser el arma más poderosa del planeta. Así que no desmerezcamos el tema doctrinal. La doctrina nace de la idea de alguien y se colectiviza. Entonces, historia es esa, que la contención, ¿sí?, de esa corriente expansionista de aquel entonces, de los musulmanes, cuando dominan España, era dominar el planeta. Y no se han alejado de esa intencionalidad de dominar el planeta mérito a la doctrina de cultura teocrática. Los musulmanes no hablan de Cristo, hablan de Mahoma. Mahoma es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y hacen notar que Mahoma tuvo un vínculo directo con Dios, con Alá, y nace el Corán. El Corán dice que los únicos que deben perdurar y prevalecer en el planeta son los creyentes. O sea, los creyentes en este Corán, en la religión musulmana. El resto somos infieles. Y según el Corán, los infieles deberemos desaparecer, castigados porque Dios así se lo ha pedido a Mahoma y Mahoma así lo ha transcrito en el Corán. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de profeta es ese? Me imagino que también eso profesó Moisés cuando liberó a los judíos de la esclavitud en Egipto, me imagino, tal vez, ¿no? O hemos leído mal la Biblia. El Dios, nuestro Dios, es de amor. Es de amor y abraza a todos por igual. A los que creen en Él, a los que no creen en Él y a los que se alejaron de Él. A todos los abraza por igual. Y por eso está el perdón. Perdón que no conocen los musulmanes, pero los musulmanes siguen avanzando. Están tomando Europa, al igual como lo hicieron. Claro, en el tiempo de la dominación en España por 8 siglos fue por las armas, ¿correcto? Fue por las armas. Hoy en día es con la migración. Ningún musulmán está huyendo de su país, ninguno. Ten por seguro que ninguno está saliendo despavorido como los venezolanos del régimen autocrático y autoritario del chavismo que hoy dirige Maduro. No, no es el caso. Allá están poblando. Están saliendo los musulmanes desde sus países, donde países con gobiernos absurdos como el que tiene, por ejemplo, España, abre fronteras. Ilegales se meten y los legalizan, los comunistas en España. ¿Para qué? Por los votos. Y para permanecer y perpetrarse en el tiempo. Eso no va a pasar. Cuando los musulmanes tengan tomado por asalto el tema de la distancia demográfica, porque cada vez es notorio que los europeos no quieren tener hijos, ¿sí? El crecimiento demográfico en Europa es de 1,2. 1,2. Entonces, de aquí 15 años, si sigue esa tendencia, esta sociedad va a desaparecer. La europea, la sociedad de Occidente, la sociedad capitalista, la sociedad pro vida, pro derechos humanos, pro derechos individuales, esa va a desaparecer. Y la que va a perdurar y prevalecer en el tiempo va a ser la que tiene una tasa de crecimiento demográfico de 6, 7 puntos, que son los musulmanes. Matemáticas simples, sumas y restas. Eso no podemos permitir en América. El bastión
del planeta ante la vorágine del crecimiento musulmán es América. Y tenemos que apostar por nuestra independencia. Y nuestras creencias son parte de la independencia, pues. Y de la individualidad del ser humano en el continente y sobre todo en el Perú. No es posible que en este proceso electoral, el que se va a desarrollar en primera vuelta el 12 de abril del 2026, haya restricciones a la creencia, a la fe. Ningún candidato puede profesar su fe, pero yo pregunto, Rafael López Aliaga es un laico, ha decidido de manera personal darle su vida a Cristo, ¿sí? Y además lo ha demostrado con su vida diaria, ¿no? Es un laico. Bueno, esta norma que deviene, o sea, una ley de la cual deviene un reglamento de publicidad y propaganda electoral, le prohíbe a los candidatos que puedan mencionar a Cristo, que puedan mencionar la iglesia, que puedan mencionar religión. Aquí lo vimos en su momento, de manera escueta, y están persiguiendo a López Aliaga al respecto. Le han iniciado un proceso sancionador ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque no puede hablar de religión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Miren lo que informa Infórmate Perú. El Jurado Electoral Especial de Lima impuso una restricción al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por invocar expresiones religiosas durante un mitin realizado el 31 de octubre en Santa Anita. El colegiado determinó que el líder político incurrió en una infracción a las normas de propaganda electoral al calificar a su agrupación como una derecha cristiana. ¿Y eso no es lo que proyecta Renovación Popular? ¿No es acaso un partido de derecha cristiana? ¿Cuál es la ofensa? A su militancia, por ejemplo. Para empezar, empezando por la militancia de Renovación Popular, ¿cuál es la ofensa a la militancia? Yo dudo que ningún solo militante de Renovación Popular no tenga claro que Renovación Popular es un partido cristiano de proyecciones cristianas, además. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál de los militantes se ofende? Y el que se ofenda tiene la posibilidad de separarse del partido, de renunciar a su afiliación política partidaria. Pero la cosa es distinta, ¿no? La cosa es distinta. Y continúa la nota donde el Jurado Especial Electoral de Lima es protagonista, pues, ¿no? El colegiado determinó que el líder político incurrió en una infracción a las normas de propaganda electoral al calificar a su agrupación como una derecha cristiana, referirse a los asistentes como hermanos del mismo Padre Celestial. Hermanos del mismo Padre Celestial. En otras palabras, somos hijos de Dios, pues. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos, porque somos hijos de Dios, pues, del mismo Padre Celestial, ¿o no? ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es la ofensa? Es que puede haber gente que no cree en Dios. Bueno, si hay gente que no cree en Dios y que está metido en ese meeting, que se retire, pues. Porque está claro que hay discrepancias, pues, irreconciliables. Porque está el que cree en Dios, que no va a dejar de creer en Dios, y que el que no cree en Dios, de seguro hasta el día de su muerte recién creerá. Pero mientras tanto, no cree. Así que hay discrepancias irreconciliables, que se retire, así de sencillo. Pues, ¿cuál es el problema? En fin, el Jurado Especial Electoral de Lima cree lo contrario, ¿no? Dice, referirse a los asistentes como hermanos del mismo Padre Celestial y exhibir públicamente un cuadro del Señor de los Milagros, actos que según la resolución constituyeron el uso de elementos confesionales con finalidad proselitista, elementos confesionales. O sea, el Señor de los Milagros, la imagen del Señor de los Milagros es un elemento confesional. Rafael López Aliaga y cualquiera de los miembros de su partido que están ahora liderando sus listas electorales, ¿tiene posibilidades de confesar a alguien? ¿Podría confesar a alguien López Aliaga, por muy laico que sea? Yo no entiendo. Cuando la política se quiere meter con la religión, siempre salen estos absurdos. Bueno, esta es una pura interpretación, ¿eh? Porque yo te leí, ¿no? Te leí el inciso del articulado del artículo 7, donde era muy escueto, ¿no? Prohibido actos religiosos, ya está, punto, cerrado.
esta es interpretación pura del jurado especial electoral, ¿ah? Interpretación pura. Y es lo que te dije, cuando dejan esos vacíos en la reglamentación, está a merced la interpretación del juzgador, pues, en este caso de la autoridad del Jurado Especial Electoral de Lima Este. ¿Ves? Te lo dije hace un par de semanas y mira, no termine de pasar el tiempo y ¿cuál es el resultado? El que habíamos comentado aquí en Hablemos de Política, por eso digo, hablemos de política. Porque la política afecta el día a día, la vida diaria de los seres humanos, de los que se postulan y de los electores. O sea, yo ya no puedo hablar de Dios. Si alguien me encuentra en la fila electoral hablando de Dios, ¿estoy haciendo proselitismo político? ¿Hablar de Cristo es proselitismo político? ¿Hablar de la Virgen María es proselitismo político? Así lo cree el jurado especial y de repente me retiran, ¿ah? De repente en la fila me retiran y no me permiten ejercer mi derecho a voto. ¿Por qué? Por creer en Dios. Increíble, señores. Esto le está pasando al Perú. Esto le está pasando al Perú en nuestras narices. Continúa la nota para terminar con ella. Dice, esto constituyeron el uso de elementos confesionales con finalidades proselitistas, práctica prohibida en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Reglamento sobre Propaganda Electoral. Increíble, ¿eh? Prohibido en la Ley Orgánica. ¿Cómo se le ha escapado esto a los congresistas de la República, ¿no? ¿Cómo se les ha pasado entre los dedos esto? ¿Qué pasó? No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y así de contrabando vienen muchas otras normas que atentan contra la estabilidad y las creencias de nuestra sociedad. En consecuencia, el Jurado Especial Electoral declaró la existencia de infracción contra Renovación Popular y dispuso el retiro de toda la propaganda religiosa difundida en redes sociales oficiales del partido y en las cuentas personales del candidato, otorgando un plazo máximo de 5 días para cumplir la medida, bajo percibimiento de multa y eventual remisión del caso al Ministerio Público. Ya no es una falta electoral, también sería una falta penal. Mira cómo te están acorralando. Todas estas personas quieren deconstruir nuestras creencias a nivel de la sociedad, aprovechándose de procesos públicos. El proceso electoral es un proceso público, donde los peruanos, donde los ciudadanos del Perú vamos mérito a nuestro derecho al voto, a elegir a nuestras próximas autoridades. Yo, señores del Jurado Especial de Lima Este, sí creo en Dios. Creo en la Virgen, soy católico, ¿y me vas a prohibir mi creencia? Yo quiero votar por un candidato que cree en Dios, que cree en la Virgen, que respete los preceptos de la iglesia. Eso quiero yo. Es mi derecho como elector. Y como yo, millones de peruanos, católicos, cristianos, evangélicos, protestantes, que creen en Dios, y nadie les puede obligar, ¿sí?, a abandonar su creencia con el cuento de que estamos en proceso electoral y la neutralidad electoral por ley exige que ya no creas. ¿Qué clase de patraña es esta? ¿Quién nos ha metido de contrabando esto? Rojos y caviares, que son los que han gobernado la patria desde el 2011, por supuesto, pues. De construcción social. Lo que están haciendo en los colegios lo quieren implementar de manera obligatoria en procesos electorales, con el chantaje. Con el chantaje. Si tú sigues y continúas, te puedo sacar del proceso y te meto a un proceso penal. Te voy a obligar que el fiscal, le meto a un fiscal de aquellos mafiosones vinculados a esta caviarada de IDL, continental e internacional, ¿sí? Y comienzo a deshacerme de candidatos que crean en Dios, que profesen la religión, que profesen la vida. Yo me pregunto, ¿así nos vamos a quedar los peruanos? Y esto le está pasando al Perú hoy. No es un tema de paranoia, hoy. Al candidato que está primero en las encuestas le pasa esto por creer en Dios, por llevar la imagen del Señor de los Milagros. Entonces, si yo tengo mi cadenita, ¿no?, que cree en Dios, de San Benito, ¿qué cosa hago? Me la tengo que esconder, no puedo hacer campaña que no se vea mi crucifijo de San Benito, porque de lo contrario me van a sancionar. A los extremos que estamos llegando, ¿ah? Porque los demás candidatos, por quítame esta paja y deshacerse de los rivales, van a utilizar estos mecanismos absurdos que ha implementado este reglamento electoral. Absurdos, ¿ah? Y más que absurdos, atentan contra las libertades, ¿ah? Atentan contra las libertades. Y lo que les encanta a los rojos y caviares, atenta inclusive contra la autodeterminación de los pueblos. No nos pueden encasillar en ese efecto de que
tú debes creer según el lugar donde te encuentres, según el lugar donde me encuentre. Porque eso es lo que están diciendo aquí. Si estás en una campaña electoral, no puedes utilizar, ¿sí?, artículos religiosos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Increíble, ¿no? Asimismo, tengo que continuar con este párrafo, dice, exhortó tanto al partido como a López Aliaga a abstenerse de invocar temas religiosos de cualquier credo en lo sucesivo, con el objetivo de preservar la neutralidad confesional. El jurado especial de elecciones está por encima del derecho individual de las personas de creer o no creer. Ahí está, pues. De la neutralidad confesional. Ya no hay neutralidad electoral, ahora es la neutralidad confesional. ¿Dónde dice eso en el reglamento? A los miembros del Jurado Especial Electoral de Lima Este, ¿dónde dice eso en el reglamento y en la ley orgánica de elecciones? ¿Dónde dice esto de la neutralidad confesional? Dice neutralidad electoral, no confesional. Ya lo implementaron. Esto no es casualidad, peruano de a pie. Esto no es casualidad. Este es un trabajo orquestado, organizado hace mucho rato ya. Hace mucho. Se están metiendo en los colegios, se están metiendo en las universidades, se están metiendo en los gremios sociales, se están metiendo en el proceso electoral. Neutralidad confesional. ¿Dónde dice eso? Yo te he leído aquí las faltas a la norma electoral dentro del reglamento. ¿Dónde dice neutralidad confesional? Pero qué increíble lo que le pasa al Perú, a vista y paciencia de los peruanos, que no nos importa nada ya. Ya estamos hasta las huevas los peruanos, en un individualismo absoluto. Creemos que es la tierra del más pendejo, acá el que cada uno baila con su pañuelo. El ser humano es un ser individual, pero eminentemente social, ¿correcto? Eminentemente social. El ser humano depende de su sociedad, de su colectividad, y te están prostituyendo tu sociedad de esta forma, ¿sí? Entre los palos, por la sombrita, te están obligando con el ejercicio del poder autoritario. Este es un ejercicio de poder autoritario, ¿eh? Cuidado. No necesitas simplemente un proyecto castrochavista. El proyecto castrochavista no nació de la noche a la mañana, le tomó muchos años. Muchos años. ¿Correcto? El proyecto de Sendero Luminoso y el MRTA con el terrorismo fueron 2 décadas, ¿eh? 20 años de terror, no es de la noche a la mañana. Y es que hay que tener cuidado, peruano, en los detalles. Cuidado en los detalles. Ahí está el secreto de la deconstrucción social de estos rojos y caviares que quieren contaminar la mente de nuestros jóvenes. Los que no están preparados para entender este hecho. ¿Por qué? Porque ya no les interesa. Yo me pregunto, padre de familia, tú que estás preocupado de bautizar a tus hijos, no, es que somos católicos, correcto, y estás preocupado de su primera comunión, y estás ahí, que vaya a hacer su catequesis y de todas maneras, y que estás preocupado de que llegue a la confirmación, ¿para qué? ¿Por qué? Es que si no está confirmado no se puede casar por la iglesia. Allá, tú quieres todos los temas completos, ¿no es cierto? Todos. Y yo me pregunto, ¿te has percatado de esto? Tú, padre de familia, en general, pues no, papá, mamá, los hijos que ya superaron me olvidé el nombre también. Soy malo, yo odio eso en mí también, pero bueno, en fin, es parte de mi problema. Que tú has recibido todos los sacramentos, qué malo, que has recibido los sacramentos hasta la confirmación. Tú, jovencito, que ya te confirmaste, que ya eres mayor de edad, que ya eres un ciudadano peruano, que puedes elegir y ser elegido, ¿te preocupa esto? Porque tú, si te has llegado hasta la confirmación, porque está bien, al bautizarte, ya, pero es un pequeño de pecho, correcto. Al recibir la primera comunión, bueno, pues lo que quieren mis papás, vestirme de blanco con mi velita, y esto es un evento familiar, pues no, ya, perfecto, la fiestita de la comunión, pero la confirmación, y es un sacramento en el que tú tienes no solo el uso de razón, sino además tienes claro los conceptos también. También claro los conceptos. Y entonces estas cosas deberían preocuparte, porque si tú eres un cristiano católico, debería preocuparte que te están encasillando, diciendo dónde puedes ser cristiano, dónde puedes creer en Dios y dónde no. Y eso es un acto de puro autoritarismo, de puro y duro autoritarismo, desde la autoridad electoral. Porque te vuelvo a repetir, no está en el reglamento, no está en la ley orgánica de elecciones, no está en el reglamento de la propaganda y publicidad electoral.
No está, lo he leído con ustedes, el artículo 7, el inciso 8, si no mal recuerdo. Escuetas 2 líneas ridículas donde te dicen prohibido actos religiosos. Ya está. ¿Dónde dice en ese reglamento que revisamos nosotros, sí, el tema de siempre olvido los términos, ¿sabes? Perdónenme, estoy así. Tengo que tomar mi gamalate, creo. El tema religioso de cualquier credo sucesivo con el objetivo de preservar la neutralidad confesional. Neutralidad confesional. ¿De dónde me sacó el jurado especial electoral ese término? Neutralidad confesional. ¿De dónde me sacaron esa huevada? Perdóname la expresión, pero por amor de Dios. ¿Cómo así nace esto en la mente de qué imbécil? Neutralidad confesional. ¿En qué parte del reglamento? Mira, amigo, si no está en el reglamento, que es la especificación de la ley, y tú aduces a la ley y al reglamento, o sea, lo que dice el jurado especial de Lima Este, acorralando a los católicos, acorralando a los cristianos, porque no solo es problema del candidato, es problema de los electores también. Parte de la fortaleza de la propuesta de López Aliaga es su credo, porque en su lista lleva católicos, lleva cristianos, protestantes, evangélicos, en su lista están ellos. Todos creen en Dios. Y entonces, neutralidad confesional, Dios mío, así estamos, ¿ah? Esa es parte de la historia que se está escribiendo, esta historia reciente del proceso electoral a la democracia de representación nacional, que se va a definir en primera vuelta el 12 de abril de 2026. Todo puede pasar, ¿ah? Todo puede pasar. Ante ese hecho, Renovación Popular, el partido sacó un comunicado, ¿no? Dice: el Partido Renovación Popular expresa su profundo rechazo a la resolución 012-2025 emitida por el Jurado Especial Electoral, que sanciona al presidente del partido por hacer mención a su religión y por recibir como obsequio y sostener en agradecimiento una imagen del Señor de los Milagros. O sea, aclarando, López Aliaga no fue con su imagen del Señor de los Milagros, era un reconocimiento de esa población que cree en su candidatura, que cree en sus credos, que comparte los credos, y le dice: gracias, te hemos bendecido esta imagen del Señor de los Milagros, ¿no?, de la cual los peruanos somos muy creyentes, y en Lima creo que es la mayor creencia en el Señor de los Milagros. Millones de limeños se vuelcan siempre a la creencia del Señor de los Milagros, y las procesiones son inacabables de la cantidad de gente que hay. Te hemos hecho bendecir, Señor, para que te cuide. Claro, por supuesto, en otros países matan candidatos, ¿ah? Ha pasado en Colombia, ¿no? En Colombia mataron a un candidato, ¿sí? López Aliaga fue víctima de un posible atentado criminal hace poco. Entonces le dicen: que Dios te proteja y que esta imagen bendecida del Señor de los Milagros no permita que te pase nada malo. Ese personaje que hace ese obsequio no solo cree en Dios, sino cree también en la creencia de López Aliaga y también en su candidatura, y es su derecho. Es el derecho que tenemos los peruanos a elegir y ser elegidos, sin distinción de raza, credo, dentro de la Constitución, sin distinción de raza, credo. Hay más sin distinción alguna, pero me quedo ahí, de raza o credo, ¿cierto? ¿No lo dice la Constitución? ¿Qué quiere decir? Que el reglamento de una ley está por encima de la propia y mismísima Constitución Política del Estado peruano, en contra del derecho de los peruanos a creer. Tenemos derecho a creer en Dios. Esta norma, con su reglamento, quiere imposibilitarnos el derecho. Cuidado con el autoritarismo. No creas que viene un golpista y se instala en el poder y te vuelve esclavo. No, 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 es un proceso. Es un proceso donde primero tiene que deconstruirse el idioma, ¿sí? El idioma se deconstruye con esos términos, ellos, ellas, ellas, para empezar, ¿no? Una deconstrucción absoluta del idioma. En segundo lugar, de las costumbres, pues. Las costumbres a nivel de la sociedad. Y este es parte del proceso, ¿no? ¿Qué más dice el comunicado? Consideramos que esta sanción constituye una clara coacción a la libertad de expresión y de credo que la Constitución peruana nos permite. Asimismo, comunicamos que nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y fe religiosa, más allá de las sanciones que injustamente se nos quieran imponer. Comité Ejecutivo Nacional, Renovación Popular, Lima, 10 de diciembre
del año 2025. Hoy estamos 10 de diciembre. El Jurado Especial Electoral de Lima Este ordena a Rafael López Aliaga no invocar temas religiosos en su campaña electoral. Listo, en esta campaña Rafael está imposibilitado de seguir creyendo. Ya no puede fomentar López Aliaga los ríos de amor, ¿sí? En la vereda del frente a los ríos de sangre que propone el comunismo, que representa gente como el partido de Lápiz, de Perú Libre. Lo dijo claramente, ¿no? Su primer ministro. Los ríos de sangre. ¿No lo dijo cuando era primer ministro? En el gobierno del golpista Pedro Castillo. Si es que no hacen caso a lo que estamos implementando y a lo que pide el pueblo, correrán ríos de sangre, ¿no dijo? ¿Ríos de sangre? ¿Qué dijo? Nos vamos a matar entre peruanos. Mientras este personaje, octogenario, vivía cómodamente en uno de los barrios más ricos de Lima, por cierto. ¿Te imaginas? Claro, ellos dan las órdenes desde la comodidad y desde la distancia, no desde el fulgor de la calle, ¿no? Su madre, eso es lo que está pasando, ¿no? Y esta gente debe seguir enquistada en el tema de los manejos de algunos sectores y órganos autónomos de la patria, como el Jurado Nacional de Elecciones y sus diferentes jurados especiales electorales, ¿no? Qué lamentable, en verdad, qué lamentable. Me voy a quedar con ese tema, ¿no? Sí, en la neutralidad confesional. Anótate ese término peruano, neutralidad confesional. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es la neutralidad confesional? Representantes del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué significa? ¿De dónde viene la neutralidad confesional? Porque lo que habla el reglamento es la neutralidad electoral, que hace alusión a que no se pueden utilizar recursos del Estado para favorecer campañas particulares, ¿correcto? Como por ejemplo, que la Municipalidad Metropolitana de Lima esté utilizando recursos públicos para potenciar la candidatura de López Aliaga. Eso es un delito, viola la neutralidad electoral, ¿sí? No hay igualdad en la competencia. Y para eso se dan estas normas, para evitar que se den cosas de esa naturaleza. Pero neutralidad confesional, Dios mío, a lo que estamos descendiendo, peruano, ¿ah? Está bien, tú puedes tener tus reservas con López Aliaga, ¿no? Y algunos inclusive hasta odios en contra de su candidatura, pero muchos de esos que tienen esas reservas y odios contra la candidatura de López Aliaga son cristianos, muchos católicos, otros protestantes, evangélicos, pero cristianos al fin de cuentas. Y aquí el atentado no es contra López Aliaga, el atentado jurídico, ¿no? El aspecto jurídico que quieren formar en una apreciación muy particular de los miembros del Jurado Especial Electoral de Lima Este, que es la neutralidad confesional. No está, no existe. Y por eso yo lo dije en su momento, ¿no? Cual pitonizo, les dije. Pero es un tema de criterio lógico, pues. Es un tema de criterio lógico. Primero empieza así, ¿no? Las restricciones a todo tema de índole religioso, pero ahí no dice nada con respecto a neutralidades confesionales. En absoluto. ¿De dónde me sacaron ese término estos personajes del Jurado Especial? Es interpretación auténtica. Es una interpretación auténtica, o sea, de los personajes que conforman el Jurado Especial Electoral, que son 3. Estos 3 personajes creen de manera auténtica, de manera muy particular, que eso dice el reglamento de acuerdo a la ley. ¿Dónde dice eso? Lo hemos leído. Dentro de las prohibiciones, hemos leído en el artículo 7 exactamente lo que dice. No dice nada sobre neutralidad confesional, pero bueno, es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Pero sin embargo, están sufriendo ciertos reveses, pues, ¿no? Los comunistas, los socialconfusos, los delincuentes que se aprovechan de la política y de la ignorancia de los pueblos, además de los caviares, sufren reveses políticos, pues. Dentro de ellos es el que hayan perdido la hegemonía dentro del Ministerio Público. Primero, que perdieron la Fiscalía de la Nación. Segundo, que hay fiscales que ya están siendo investigados, empezando por Pablo Sánchez, por alguna serie de imputaciones penales, por cierto, con respecto a Odebrecht y este acuerdo que hace Odebrecht con el Ministerio Público en desmedro del pueblo peruano, porque nos han jodido económicamente con ese acuerdo, gracias a Domingo Pérez, Rafael Vela, con la anuencia de fiscales supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, ¿no? Villena,
y la propia, bueno, no estaba, creo, en ese entonces, Delia Espinosa. Me parece que no estaba. No, no estaba. Y entonces ahora tendrán que responderle a la justicia, ¿no? Tendrán que responder de las imputaciones penales en su contra. Y se les va de las manos, sobre todo ahí de él con gorrita a la cabeza, se les va de las manos el manejo hegemónico que tenían sobre el titular de la acción penal, el Ministerio Público. Y sufren un revés caviares, pero por supuesto, porque una forma de acogotar y acorralar a todos los candidatos y a todas las autoridades que no estuvieran en las líneas y en las filas del comunismo y de todo el caviaraje nacional, simplemente les inventaban imputaciones penales y persecuciones por siempre y para siempre, ¿no? Desde el hecho de que un partido puede ser una organización criminal, increíble, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, el APRA y el PPC, organizaciones criminales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, los militantes del Partido Aprista todos estábamos dentro de una organización criminal. El tema penal se individualiza, las responsabilidades se individualizan y hay requisitos estrictos con respecto a organizaciones criminales. Bueno, hoy en día se han aclarado eso a nivel legal, porque anterior a ello, ¿sí?, personajes como Domingo Pérez y Bela Barba hacían persecuciones con el cuento de las colaboraciones eficaces a placer, sin barreras en el tiempo, por siempre y para siempre. José Miguel Castro, que en paz descanse, hoy no puede declarar en contra de Villarán, está muerto, antes de haber logrado su código de colaborador eficaz, porque a Domingo Pérez 6 años no le bastaron para lograr esa colaboración. 6 años, hasta que llegue la muerte de Castro. Bueno, Domingo Pérez para mí es un miserable en la historia del Perú. Es un miserable en la historia del Perú. No puedo decirle delincuente todavía, pero yo creo que llegará el día. Estoy convencido, como llegó el día contra Vizcarra, que ayer era el dueño, amo y señor, ¿sí?, del sistema de justicia nacional, porque impuso inclusive, se tumbó el Consejo Nacional de la Magistratura, creó a su hechura y necesidad la Junta Nacional de Justicia, pero ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida? Se le dio la vuelta. Yo te dije, ¿no? Las persecuciones absurdas siempre terminan reventando en la cara del que impulsa dichas persecuciones. Por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, en contra de Alan García, creó esta ley de la contumacia, ¿no? Y lo declaran reo contumaz. Bueno, esa ley es la que después le cae en la cara a Fujimori y permite que lo extraditen y que fuera sentenciado. ¿Ah? Casi a una cadena perpetua, peor que terrorista. Increíble, ¿no? El que luchó en contra del terror, el que libró del terrorismo al Perú, fue sentenciado peor que Terruco. Increíble el Perú. El Perú, así es. Entonces, se les da un revés a estos personajes que ya no manejan más el sistema de justicia desde el titular de la acción penal y van dándose hechos como este, pues, ¿no? Hechos como este. Es increíble, ¿no? Esta es una nota publicada en la página oficial del Tribunal Constitucional, ¿ya? En la página oficial Tribunal Constitucional. Nota de prensa, dice, el Tribunal Constitucional otorgó medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia y dispuso suspender resolución judicial que ordenaba reposición de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Listo, se acabó el circo. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. A él se dirigen los administrados cuando han visto violentados sus derechos constitucionales. Y eso es lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, que siendo un órgano constitucionalmente autónomo sufre el atropello jurídico de un juez que, creyendo ser dueño del circo con su autonomía jurisdiccional, puede ponerse por encima de un órgano autónomo. Ahí están las perversidades, pues, de la interpretación auténtica de las leyes, ¿no? Este juez interpreta como le da la gana, ¿no? Primo, además, del reo por corrupción, Ollanta Humala, ¿cierto? Muy bien. La nota que dice, el Tribunal Constitucional declaró por mayoría fundada la solicitud de medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia y dispuso suspender temporalmente las decisiones del Poder Judicial en el que se solicita la nulidad del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la decisión que ordenaba la reposición de Delia Espinosa Valenzuela como fiscal de la Nación. En la resolución, el Tribunal Constitucional advierte que existe un riesgo inminente y grave de que se dicte una medida cautelar en los expedientes 2270 del 2025 y 9337 del 2024, que suspenda provisionalmente los nombramientos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia antes de que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del conflicto competencial. Respecto
de lo actuado en el expediente 10506 del 2025 y su cuaderno cautelar, también advierte que existe un riesgo inminente y grave de que se afecte la competencia de la entidad demandante, por cuanto se le ha requerido que en el plazo de 2 días cumpla los mandatos contenidos en las resoluciones 5 y 9 y disponga la reposición de Espinosa Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación. Precisa que si el Tribunal Constitucional no suspende cautelarmente las resoluciones en materia del presente proceso, podría producirse efectos que repercutan negativamente sobre el cumplimiento adecuado de las funciones y sobre la composición misma de la Junta Nacional de Justicia. Voy a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis que demanda un análisis histórico, además, de otro caso, pero vinculante. Repito el párrafo. Precisa que si el Tribunal Constitucional no suspende cautelarmente, las resoluciones en materia del presente proceso, podría producirse efectos que repercutan negativamente sobre el cumplimiento adecuado de las funciones y sobre la composición misma de la Junta Nacional de Justicia. En esta oportunidad, los miembros del Tribunal Constitucional están haciendo su chamba, ¿sí?, y que prevalezca la autonomía de un órgano como la Junta Nacional de Justicia dentro de sus prerrogativas, que es evaluar el proceder y accionar de jueces y fiscales, ¿sí?, de jueces y fiscales. Esa es su chamba. Y además poner y sacar jueces y fiscales. Esa es su chamba. Y hay una ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia con su reglamento correspondiente que así lo indica. Constitucionalmente hablando, desde las épocas de Martín Vizcarra. Para los Vizcarra lovers, pues, que ahora están en contra de la Junta. Muy bien, muy bien. El Tribunal Constitucional, en aquel entonces, ¿sí?, presidido por la señora Marianela Ledesma, procomunista ella, rojísima al mango, ya, por cierto, muy roja, recibe una demanda cautelar del Congreso de la República cuando Martín Vizcarra y su primer ministro cierran el Congreso, sí, por denegación fáctica. ¿Ya? Allá en el 2019, ¿no? Denegación fáctica, ¿sí? Cerrar el Congreso, disolver el Congreso, dice Vizcarra, en un clarísimo golpe de Estado, y el Congreso plantea una cautelar ante el Tribunal Constitucional porque se estaban violentando derechos y facultades autónomas de un poder del Estado, no de un órgano autónomo, de un poder del Estado. Bien, Marianela Ledesma, ¿sí?, con el cuento de la carga procesal, mira la pendejada, perdóname el término, pero es lo que yo veo, ¿ya? Una absurda pendejada criolla. Deja que pase el tiempo, se eligen a los nuevos congresistas, se instalan a los nuevos congresistas y recién resuelve. Bueno, como ya pasó el tiempo y como ya hay nuevas autoridades electas por el pueblo peruano, no se puede violentar el derecho de elegir y ser elegido, un hueveo absoluto. Se lavan las manos y se perpetra un golpe de Estado. Un golpe de Estado. En ese sentido histórico, yo creo que hoy el Tribunal Constitucional actúa de manera célere y además correcta, evitando un suceso que va a violentar facultades y derechos, como lo que pasó en el golpe de Estado de Martín Vizcarra y que perpetró dicho golpe el Tribunal Constitucional que en mayoría manejaban los rojos, en aquel entonces presididos por Marianela Ledesma. A las cosas por su nombre, no más temor, no más miedo. Al terruco, terruco, al rojo, rojo, al comunista, comunista. No más miedo, no más temor, amiguito, porque eso es lo que aprovechan los rojos y comunistas para hacerse del poder, ¿correcto? Y te gritan, y te alzan la voz. Y en ese momento, hoy en día y de aquí en más, el que te grita, gritaremos más fuerte. Si te alza la voz, elevaremos el timbre de voz mucho más alto todavía. Si vamos a defender la democracia, nuestros principios, nuestros valores, nuestra autodeterminación e independencia, lo vamos a hacer con uñas y dientes. Y con cojones, pues. Y las mujeres con ovarios, pues. ¿Correcto? Así vamos a defender nuestras libertades, no hay otra manera. Con rojos y terrucos no hay otra manera. Ellos no entienden palabras, quieren imponer sus textos, quieren imponer sus narrativas y no lo podemos permitir. Entonces, si nos vamos a desahuevar, lo haremos con valor,
con total valentía, porque vamos avanzando, peruano, no tengas miedo. Estamos recuperando el Ministerio Público, su autonomía como titular de la acción penal, lo estamos recuperando. Va a haber una reforma, está planteando una reforma el titular interino Tomás Aladino Gálvez. Y creo que se va a lograr, porque tiene el respaldo de este Congreso, muy venido a menos, pero que ha hecho muchas cosas importantes por la democracia y las libertades del Perú. Y eso yo se los voy a agradecer siempre. No me representan, a mí sí. A mí sí me representan. ¿Sí? Porque tú cuando tienes un amigo, tú le das tu afecto, ¿sí? Filial y fraterno, aceptándolo como es, ¿correcto? Como es, con sus virtudes y sus defectos. Así lo quieres, así lo aprecias, así lo estimas, porque así es tu hermano de la vida. Es mi hermano de la vida. Yo decidí que él sea mi hermano en la vida, ¿sí? No nos parió la misma madre, no nos engendró el mismo padre, pero yo decidí que tú seas mi hermano en vida porque sabes que me siento a gusto contigo. Y si te pasa algo malo, a mí me duele también. Pero no te voy a cambiar, hermano, porque así te conocí. De eso se trata, ¿correcto? De eso se trata este camino por la vida. Y de lograr convivir en paz en la sociedad con respeto a nuestras creencias, a nuestros valores, pues. No nos pueden imponer. Y están sufriendo un revés, pero siguen manejando otros aspectos de la administración pública, como por ejemplo el Jurado Especial Electoral de Lima Este, cuidado. No te puede gustar Porky, ¿sí? Tú puedes creer que Porky es el demonio como te dé tu gana. Si para lograr que Porky se caiga en las encuestas, si no logre pasarse una vuelta, puedes decirle Zambacanuta, pero no se puede ir en contra de las creencias de todos los peruanos, en su gran mayoría, cristianos y católicos. ¿Correcto? Nuestras creencias, creemos en Dios. Creemos en Dios. Esto no puede pasar desapercibido, ¿ah? Y enhorabuena que le paren los machos a estos comunistas. A estos comunistas, como Del Espinosa, vinculada directamente al MRTA por su máximo líder, el chino Polay Campos. Vinculada directamente. No es que me engañaron, me equivoqué. No, vinculada directamente en sus épocas juveniles como estudiante de la San Marcos. Historia, así no le guste a la señora Del Espinosa. Dice, precisa que esta nota de prensa que ha dado el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional no suspende cautelarmente las resoluciones en materia del presente proceso, podrían producirse efectos que repercutan negativamente sobre el cumplimiento adecuado de las funciones y sobre la composición misma de la Junta Nacional de Justicia, que además repercuten con la historia del Perú, como el caso Vizcarra en el golpe de Estado y cierre del Congreso en el 2019. Repercuten directamente en la historia del Perú, de manera negativa, por cierto. Ahí tenemos ejemplo. Así que no te vayas en contra del TC. Sí, que este TC es de la derecha bruta y achorada. No. El que era de la izquierda bruta y achorada era el Tribunal Constitucional anterior que dirigía Marianela Ledesma. Ese sí se pasó por encima de las libertades y de los derechos de los peruanos, permitiendo que un golpista siga en el poder, como Martín Vizcarra, ¿ya? Eso te debería indignar, peruano. Eso sí debería indignarte, pero no. Eso no te hace ni cojilla. No te interesa, pues, no te interesa. Pero, en fin, más de 200.000 muertos por mal manejo de un corrupto delincuente, dicen a la historia del Perú, ¿qué pasa cuando eres tibio? Pues. Eso pasa cuando eres tibio. La medida cautelar concedida mantendrá sus efectos hasta que se emita la sentencia definitiva en el presente proceso, sin que pueda adoptar nuevas resoluciones por parte de cualquier órgano del Poder Judicial que pudieran comprometer el ejercicio de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia. Y enhorabuena, ya basta de tanto capricho mafioso de rojos y caviares, ya basta pues, no van a seguir manejando por siempre el Perú, más de 2 décadas lo están manejando. Votaron a favor de declarar fundada la medida cautelar los magistrados Luz Pacheco Serga, con fundamento de voto, Francisco Morales Sarabia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Lo hicieron en contra los magistrados Elder Domínguez Jaro, Gustavo Gutiérrez Tixe y Manuel Monteagudo Valdés. Lima, 10 de diciembre del año 2025, Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional. Y está bien que nos hagan de conocimiento público. No más oscurantismo. Los peruanos tenemos el derecho a que nuestras instituciones nos tengan bien informados. Y los peruanos estamos en la obligación, además, de estar informados. Pues no jodan, hay que estar informados, pues, peruano. Hay que estar informado. Mira, yo no niego la necesidad de los medios de comunicación, ¿correcto? Porque son el vaso comunicante entre las autoridades y la población en general.
Lo necesitamos, requerimos de los medios de comunicación y de la prensa responsable y la no responsable también, ¿no? Pero ¿sabes quién está obligado a ser responsable con la información? El receptor, pues, ¿cierto? Los que recibimos la información. Oye, métete al internet, viejo, busca, mira, yo tengo el acceso y ahí está, Tribunal Constitucional, listo su nota de prensa, directamente del Tribunal Constitucional. Ahí están los aspectos básicos, ¿sí? De los efectos que va a dar esta medida y además, ¿por qué se da esa medida cautelar? ¿Obedeciendo a qué? Y eso me llevó a mí particularmente a hacer en un acto de memoria reciente lo que pasó en el caso Martín Vizcarra, el golpe de Estado con el cierre del Congreso en el 2019. ¿Te das cuenta? Entonces dices, oiga, pero si esto es una medida de cautelar, ¿y por qué es que en el caso Vizcarra no hizo lo mismo el Tribunal Constitucional? Porque estaban los rojos pues al frente del tribunal en mayoría, pues eran 4 contra 3, ¿sí? Y entre los 4 estaba la que presidía el Tribunal Constitucional en aquel entonces, la señora Marianela Ledesma, rojísima pues de conceptos, bastante duros además, ¿no? Bastante duros sus conceptos rojos, de índole continental inclusive. Así que esa es parte de la historia, ¿no? Esa es parte de la historia, hay que estar claros en la historia, por supuesto, ¿no? Así que a llorar al río, señora Delia Espinosa, a llorar al río, porque así es la ley, es para todos por igual, ¿no? Para todos por igual. Muy a pesar de que usted es muy ligera, señora Espinosa, muy ligera para levantar la mano y señalar con el índice, corrupto tú, corrupto tú, corrupto tú. Espérate, Delia, también tienes tu carpeta fiscal abierta por desbalance patrimonial, ¿eh? ¿No será ese el problema? Que el desbalance le llega a toditos, a Delia Espinosa, Pablo Sánchez, el propio Villena, Juan Carlos Villena y la misma Zoraida Ábalos, ¿no será por ahí el problema? Y además a los superhéroes Batman y Robin, ¿no? Rafael Belabarba y Domingo Pérez Gómez, ¿no será ese el problema? Y la otra persona también, ¿no? Que estuvo al frente del EFICOP, otro persecutor, no del delito, sino de los políticos incómodos, al régimen que quiso implementar por siempre desde un inicio el propio IDL con Gorriti a la cabeza, ¿no? Entonces, van cayendo y mañana caerá también Susana Villarán y cuando caiga la Villarán, ten por seguro que ahí terminará de consolidarse lo que dijo desde un inicio Porky, ¿no? Que la empresa corrupta Odebrecht ha contaminado al país y ha destruido su institucionalidad y hay que recuperarla. No solo el dinero que nos han quitado, sino la institucionalidad, donde prevalezca el derecho de los peruanos con la defensa de sus autoridades, pues. Las autoridades tienen que defender el derecho de los peruanos, pues, no el derecho de extranjeros que vienen a llevarse la plata del Perú en carretilla, pues, ¿no? Como es el caso de Odebrecht, que calcularon las pérdidas monetarias desde el tiempo que vino a hacer contrato con nosotros por más de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares en pérdidas por corrupción. ¿Cuánto de ese dinero habría significado el desarrollo de infraestructura de la patria? 50.000 millones de dólares. Imagínate, porque he hecho un cálculo y el tren de cercanías, ¿sí? Desde Tumbes hasta Tacna, tren de cercanías de Tumbes a Tacna, se puede desarrollar tranquilamente con 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, ¿correcto? Imagínate las pérdidas económicas que hemos tenido los peruanos por la corrupción que permitieron autoridades en su momento, con Odebrecht a la cabeza, ¿no? Y el Club de la Construcción, por supuesto, que no pasa desapercibido, dueño de canales de televisión también. Ahí está el interés y el sesgo al momento de dar la noticia de algunos periodistas vinculados a estos canales miserables, bueno, que son de propiedad de los miembros del Club de la Construcción, ¿no? Empezando por los Graña. Hoy en día ya no es más Graña y Montero, AEMSA. Acuérdate, cuando escuches AEMSA peruano, Graña y Montero, de la enorme corrupción que ha sufrido el Perú desde Odebrecht. Se calcularon las pérdidas en más de 50.000 millones de dólares. Muy bien, ahora van a responderle a la justicia, ¿sí? El procurador en su momento, los jueces, los procuradores empezando por Silvana Carrión, Pacheco y demás personajes vinculados en la defensa del Estado se coludieron con los intereses de Odebrecht, fiscales que ya te he mencionado, jueza que dio regularidad y homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en desmedro del Perú y cientos de millones y miles de millones de la plata de los peruanos que se fue
como agua entre los dedos. Eso es parte de nuestra historia, pero estuvo bien oculta por accionar de gente vinculada a esta izquierda perniciosa y a este caviaraje que se ha vuelto aliado convenencioso de la izquierda para destruir al país, metiéndole un forado a sus arcas, robando para vivir de la teta del Estado, ¿no? Los caviares. Y han empeñado al Perú a los intereses continentales e internacionales también. Por eso creció también la delincuencia. Ojo, cuando Martín Vizcarra, primero fue Pedro Pablo Kuczynski, le sigue Martín Vizcarra y también continúa con esta política de Estado el propio Francisco Sagasti, abre y apertura las fronteras para que entre perro, gato y pericote, ¿correcto? Muy bien por los venezolanos de bien, por la gente que vino a impulsar la patria, a ser parte de la actividad económica y a que crezca el país. Muy bien, gracias. Porque igual nos recibieron ustedes en la década del 80 y 90, cuando salían los peruanos huyendo del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, en reciprocidad y agradecimiento a lo que hicieron también por nosotros, bienvenidos. Pero la gente de bien, el venezolano de bien, que son la enorme mayoría que son venezolanos de bien y que vinieron a buscar aquí la oportunidad de mandarle plata a su gente que se quedaba en Venezuela y que moría de hambre. Pero también entraron delincuentes, gracias a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el propio Francisco Sagasti. También entraron delincuentes. Y hay que implementar políticas de Estado que regulen ello, porque no se puede seguir siendo una coladera en la frontera, pues. No solo se trata de inteligencia, presidente Geri, se trata también de regular fronteras, porque no puede seguir entrando gente, por ejemplo, en el narcotráfico, en la minería ilegal. Desde Ecuador entran al territorio peruano, explotan el territorio peruano, depredan el medio ambiente a nivel de la Amazonía peruana y todavía tienen secuestrada a la población originaria de aquella zona y los matan vilmente. Y no hay autoridad que pueda recuperar esa zona que está siendo liberada por el tráfico de drogas y además por la minería ilegal. Y por Colombia lo mismo. Hay que recuperar las fronteras, presidente, y está bien la adquisición de los aviones F-16 y también implementar la marina y además aquella en la selva para el río Amazonas. Y está muy bien, recuperemos la autonomía de la patria. ¿Correcto? Recuperemos la autonomía de la patria. Y eso es lo que tienes que hacer de aquí al 27, 28 de julio del próximo año. Muy bien, señores. Así estamos. De a poquitos vamos recuperando nuestra independencia, empezando por poderes del Estado y también por órganos autónomos que son fundamentales, como el titular de la acción penal, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, y además el jurado especial, el Jurado Nacional de Elecciones. Cuidado con ese jurado especial electoral, atención a ello, y hagan la batalla legal, señores de Renovación Popular, porque están defendiendo a todo el pueblo cristiano, católico, evangélico de la patria, a todos nosotros, en esa defensa por nuestro derecho a creer, en Dios. Llegamos al final del programa, señores. Agradecer a Dios la oportunidad de haber estado nuevamente juntos el día de hoy. Pedir, como siempre, a la Virgencita nos siga cuidando y protegiendo. Interceda por nosotros ante Dios, nos procure seguridad, estabilidad, pero por sobre todas las cosas pasa en el Perú y en el mundo, que mucha falta hace. Nos vemos mañana, Dios mediante. Super Estéreo, la número 1. Anuncie y venda más en Radio Super Estéreo 103.7 FM. Programación renovada, super cumbia, noticias, deporte y más. Solo en la número 1.